Ok. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a ver la parte de diseño del huerto y especialmente el calendario de siembra. Entonces, me parece que la mayoría de nosotras ya tiene un huertito o tiene el espacio para iniciar el huerto y pues vamos a ver cosas muy generales y nos vamos a detener más en la parte de la elaboración del calendario de siembra y en los demás aspectos que veremos en la presentación los vamos a ver más superficialmente y en las sesiones que vienen más adelante los vamos a profundizar. Entonces, pues para empezar, podemos empezar diciendo que para la agricultura familiar se recomiendan varios sistemas de cultivos, debido a que por lo general los espacios son reducidos y por lo tanto debemos elegir el sistema o la combinación de sistemas que sea adecuado para nuestras condiciones. De manera general, cultivar hortalizas es posible en cualquier espacio de nuestras casas. Sin embargo, si queremos hacer un huerto del que podamos obtener algunos alimentos de los que nuestra familia consume diario, requerimos por lo menos un espacio de 10 metros cuadrados. Los requerimientos del huerto familiar de manera general, pues es que tenga una buena ubicación. A esto nos referimos con que las camas o hileras de contenedores donde tengamos nuestro huerto deben ser orientadas de norte a sur para que las plantas aprovechen al máximo la luz del sol. Entonces, en la imagen de abajo podemos observar la rosa de los vientos, se indica el norte y el sur, y vemos en la imagen del lado izquierdo que una cama está orientada de oriente a este y la imagen del lado derecho está orientada de norte a sur. Entonces, pues la recomendación es hacerlo como viene en la imagen del lado izquierdo, de norte a sur, para que cuando el sol vaya pasando alcance a iluminar la mayoría de nuestras plantas y que les toque mayor luz solar durante todo el día. Entonces, aquí en esta parte se recomienda hacer un plano de nuestro terreno y marcar en ese plano la exposición solar que tenemos durante el día y eso nos va a ayudar a distribuir mejor nuestro huerto, ya que hay hortalizas que prefieren más un poquito de sombra y hay hortalizas que requieren demasiado sol. Todas las hortalizas requieren sol y algunas un poquito más menos intenso las horas de luz y a algunas sí les gusta demasiado el sol. Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso y pues esa es la primera recomendación, ¿no? Orientar las hileras de norte a sur. Y el segundo requerimiento básico para el huerto es las fuentes de agua. En promedio, 1 metro cuadrado de un huerto familiar requiere de 4 a 5 litros de agua por día. Entonces, aquí eh, se recomienda y lo más ideal sería instalar un sistema de captación de agua de lluvia para que en esta época de lluvias estemos almacenando agua y en las épocas de seca pues podamos regar el huerto. Y el otro requerimiento básico, pues, es el suelo y los sustratos. Ayer en la conferencia de la mañana nos comentaban que el suelo no es lo mismo que el sustrato, ¿no? El suelo es un ecosistema vivo, se compone de materia orgánica, minerales y microorganismos. Y y las características ideales del suelo para una buena producción son la porosidad, la retención de humedad y ser una fuente de nutrientes. Estas características las vamos a poder obtener en un sustrato que nosotras podamos hacer al mezclar tierra de nuestro terreno con composta, con carbón molido, con bokashi, con algunos sustratos comerciales como es la grolita y con harina de rocas. Estos materiales los vamos a combinar
para crear un sistema que sea parecido a lo que viene siendo un suelo de un bosque, que es un suelo fértil. Y bueno, nuestro huerto debe de contemplar un área de compostaje y un área de semillero. En el caso del área de semillero, pues vamos a destinar por lo menos 1 metro cuadrado de nuestro huerto para esta área y otro metro cuadrado para el área de composta. Estos espacios pueden o no estar pavimentados. Lo que sí deben de estar es protegidos del sol directo y de la lluvia. En el caso del área de semillero, los semilleros vamos a regarlos con un riego ligero 1 o 2 veces al día y esta área debe de recibir por lo menos 4 horas de luz solar, ya sea que le pongamos una malla sombra o que de alguna forma le llegue la luz solar a nuestras plantitas. En este caso, yo aquí en mi casa muy rústicamente lo tengo el semillero tapado con una lona, la cual lo cubre de la lluvia, pero no le tapa completamente el sol. Entonces, por lo menos tiene 4 horas de luz solar el semillero. Entonces, pues eso nos ayuda a que las plantas se desarrollen bien, pero que a la vez estén protegidas del sol directo y de la lluvia. Entonces, en nuestro huertito, pues vamos a tener un área de compostaje, un área de semillero. Podemos combinar aquí el huerto en contenedores, en macetas, o hacer el huerto en camas de cultivo o combinar ambas opciones. Las camas de cultivo y los contenedores son las formas más comunes de hacer un huerto y los principales criterios para decidir entre camas o contenedores, pues una es la disponibilidad de espacio para hacer las excavaciones para las camas, la profundidad del suelo, si tenemos una buena profundidad del suelo o si de plano no tenemos suelo, y también la condición física de quien lo vaya a realizar. Se recomienda hacer las camas entre 2 o más personas y en horarios matutinos porque es un trabajo pesado. Y para los contenedores se utilizan cuando no se dispone de suelo para realizar excavaciones y se deben de llenar con algún tipo de sustrato. Aquí pues existen varios tipos de camas de cultivo y para elaborar una cama de cultivo pues se siguen los siguientes pasos. De manera muy general delimitamos el área de la cama donde vamos a estar sembrando. La podemos delimitar con hilo y estacas. Se recomienda un ancho de entre 0.8 y 1.2 metros de ancho y de largo, pues según el espacio que tengamos disponible. También se recomienda dejar pasillos entre cama y cama de 30 a 80 centímetros, dependiendo de las necesidades de movimiento de cada quien. Y una vez que ya delimitamos, vamos a limpiar la superficie de nuestro suelo, sacando hierbas, piedras y basura. Y también si nuestro suelo es demasiado duro, vamos a regar un día antes de hacer la cama. Y bueno, son 3 tipos de cama. La cama de doble excavación. En este tipo de cama se afloja el suelo a una profundidad de 60 centímetros. Lo cual nos va a permitir que las raíces de las plantas crezcan adecuadamente, como ayer nos mostraba en las fotografías la profesora Pilar, cómo crecen las raíces de las plantas y llegan a una profundidad muy, muy grande y con la cama de doble excavación nos va a permitir esa parte. También está el bancal profundo. En esta opción, va a quedar una porción de suelo por debajo de la superficie y otra porción que sobresale. Ahorita les voy a enseñar un esquema de cómo queda. Y en este caso se remueve la tierra a una profundidad de entre 40 y 50 centímetros. Y después vamos a agregar material orgánico, compostas, lombricompostas, carbón molido, acerrín, para enriquecer la tierra que tiene nuestra bancal profundo
Y al final tenemos la cama elevada. Esta opción se escoge en el caso de que no tengamos una buena profundidad del suelo. En este caso no se hace ninguna excavación, solo se delimita el espacio y ponemos unos elementos de soporte que pueden ser tablas o maderas, lo que se nos ocurre y lo que tengamos a la mano. Y la altura de la cama va a ser de entre 20 a 30 centímetros. Entonces, aquí tenemos el esquema de cómo quedarían. Tenemos el nivel del suelo. La cama de doble excavación va a quedar justo al nivel del suelo y vamos a excavar hacia abajo. Y luego el bancal profundo va a quedar una parte al nivel del suelo y otra va a sobresalir. Ahí vamos a agregar un sustrato para esa parte que sobresale. Y la cama elevada es cuando nosotros no podemos hacer excavaciones porque nuestro suelo es muy duro y ahí solo vamos a agregar este sustrato. Y bueno, el cultivo en contenedores, esta opción también la podemos escoger. Estos contenedores deben de tener al menos 30 centímetros de profundidad para especies grandes como lo son la calabaza, el pepino, el brócoli, la col, el chícharo. Y para especies más pequeñas como el cilantro, la espinaca, la selga, cebolla, lechuga, nuestros contenedores pueden tener hasta 15 centímetros de profundidad. Bueno, estos contenedores deben tener perforaciones para que permitan el drenaje. Deben ser resistentes a las condiciones de humedad y que duren al menos un año. Procuraremos usar contenedores de bajo costo como son cubetas, guacales. En muchos huertos se utilizan las llantas. Algunas personas dicen que las llantas no son recomendables para los huertos por el material del que están hechos y que pueden desprender sustancias tóxicas. Pero bueno, pues ahí también entra el criterio de cada quien. Yo sí he utilizado las llantas y pues son muy prácticas y duran bastante tiempo, pero no hemos investigado a profundidad si sí pueden ser dañinas o no. Lo que hacemos es cubrirlas con costales para evitar que la tierra esté en contacto directo con la llanta. Entonces, pues también podemos usar cubetas, guacales y todo lo que se nos ocurra. Y el sustrato que vamos a utilizar debe de ser de buena calidad y procuraremos que realice las funciones del suelo. Ayer nos comentaba la doctora Pilar que pues el suelo está compuesto de microorganismos, minerales, materia orgánica, entonces eso es lo que nosotros vamos a aportar en nuestro sustrato para que pueda realizar estas funciones. Y bueno, antes de llenar los contenedores se recomienda lavar muy bien con agua y jabón para evitar algún tipo de enfermedad o de plaguita que pudieran tener los contenedores y que pudieran dañar a nuestras plantas. Y el sustrato que vamos a utilizar, como les comentaba, debe ser un sustrato que cumpla las funciones del suelo. Entonces vamos a procurar mezclar materiales que brinden aireación, materia orgánica, microorganismos y minerales. Esta es una recomendación propia desde la experiencia que nosotras hemos tenido aquí en casa. Y el sustrato recomendamos que se componga de los siguientes materiales. Por ejemplo, si tenemos 10 contenedores de 15 litros, se van a requerir 150 litros de sustrato. Entonces aquí nosotros recomendamos que el 50% se va a componer de tierra que podemos sacar de nuestro propio terreno y el otro 50% será una combinación en partes iguales de los materiales de los que dispongamos. En este caso se propone que de esos 150 litros, 75 litros sean de tierra, 15 litros de composta, 15 litros de agrolita, que esta es una roca expandida que la podemos encontrar a bajos costos en las tiendas de venta de productos agrícolas.
Me parece que está en 150 pesos el costal, entonces no es tan caro y es accesible para la mayoría. También vamos a ocupar 15 litros de carbón molido, 15 litros de bokashi y 15 litros de harina de rocas. Aquí el bokashi es un abono fermentado que más adelante vamos a ver cómo se realiza. Y la harina de rocas son rocas molidas. Entonces, estas harinas de roca también están a la venta en tiendas de venta de productos agrícolas, pero también las podemos hacer nosotras. Entonces, si encontramos rocas alrededor de nuestro terreno, esas las vamos a ir juntando y las podemos ir moliendo. Y con eso únicamente se agrega un poquito a nuestras plantas y bueno, en este caso a nuestro sustrato. Entonces, aquí vamos a ver qué nos está aportando cada uno de estos materiales. La tierra del mismo terreno pues nos está aportando microorganismos, materia orgánica, minerales y bueno, esta tierra de por sí ya tiene todos estos elementos, pero con los demás ingredientes pues la vamos a ir mejorando. La composta aporta materia orgánica y microorganismos. La agrolita, aquí ponemos que su uso es opcional porque es algo que nosotras vamos a adquirir, pero aporta aireación a nuestro sustrato. El carbón molido, también su uso es opcional, pero si lo usamos nos va a aportar materia orgánica, microorganismos y mejora la estructura del suelo. El bokashi, en este caso, también su uso es opcional, pero nos está aportando materia orgánica, microorganismos y también va a mejorar la estructura de nuestro suelo. Y la harina de rocas, también si no la usamos pues no hay ningún problema, pero si la usamos nos va a enriquecer nuestro suelo porque nos aporta minerales. Y bueno, una vez que ya hayamos hecho nuestras camas de cultivo y ya tengamos instalados nuestros contenedores, esta es la etapa en donde podemos proceder a realizar la siembra directa o el trasplante. Y también en esta etapa, en caso de que queramos y que tengamos acceso, se puede instalar un sistema de riego. Y aquí en esta parte, hablando, digamos, del sustrato y de las funciones del suelo, les recomiendo ver un video que está en YouTube que se llama La vida del suelo, es un documental. Más tarde les paso el enlace para que lo vean, si es posible, pues con toda su familia. Y vamos a la parte de la siembra en huertos familiares. Esta es una tablita que nos va a servir para armar nuestro calendario de siembra. También se las voy a compartir y pues la elaboré con información de diferentes autores, de diferentes organizaciones también que están generando toda esta información de huertos familiares. Entonces es una combinación pues de varias fuentes bibliográficas. Y bueno, tenemos los principales cultivos que podemos estar teniendo en esta área de Texcoco. Y aquí si ustedes tienen ganas de cultivar alguna hortaliza o especie que no esté dentro de estas tablitas, pues si quieren me pueden decir para ayudarles a buscar la información, pero también ustedes pueden meterse a internet o buscar algunos libros y buscar estos datos de cada cultivo que a ustedes les interese. Y una vez teniendo estos datos, ustedes se pueden armar su calendario de siembra y sacar el espacio que necesitan para producir la cantidad de plantas que ustedes desean. Entonces aquí vamos a ver rápidamente lo que estamos teniendo en estas tablas. Entonces tenemos nuestros cultivos, zanahoria, albahaca, verdolaga. Luego tenemos la época de siembra. Aquí algunos cultivos decimos que son de primavera, de la época de primavera-verano, algunos son de otoño-invierno y algunos los podemos cultivar todo el año. En el caso de la zanahoria, por ejemplo,
la podemos cultivar todo el año, también la verdolaga, el epazote, betabel, caléndula. En el caso de la caléndula, esta florecita es muy importante tenerla en nuestros huertos porque atrae a muchas plagas que podrían estar atacando a nuestras hortalizas. Por ejemplo, atrae muy bien al pulgón y evita que se vayan estas plaguitas a las diferentes hortalizas que tenemos en nuestros huertos. Después tenemos soporte en el semillero. Esto quiere decir que si la semilla de estas hortalizas es pequeña o grande, para saber si las vamos a poner juntas en el mismo almácigo o si las vamos a poner separadas. Por ejemplo, yo recomendaría que las especies que se siembran en almácigo, por ejemplo, la albahaca, el betabel, el apio, vayamos a poner en nuestro almácigo las semillas que son pequeñas, todas las pongamos juntas y las semillas que son grandes las pongamos en un almácigo diferente para que salgan casi al mismo tiempo las, las semillas y hagamos el trasplante casi al mismo tiempo. Entonces, también tenemos aquí el dato de días en almácigo, días a cosecha y la densidad de plantas por metro cuadrado. Aquí en días en almácigo tenemos, por ejemplo, la zanahoria que dice NA, que significa no almácigo. Eso quiere decir que la zanahoria es de siembra directa, no necesitamos ponerla en un semillero. Y aquí ponemos pues las que sí necesitan estar en el semillero y hay algunas como la manzanilla y el betabel que nosotras vamos a elegir si las ponemos en semillero o si las ponemos en siembra directa. Y luego tenemos el dato de días a cosecha. Este dato es a partir de que nosotros ya hacemos el trasplante o la siembra directa en el terreno en donde van a crecer estas plantas. Entonces, por ejemplo, la albahaca dice aquí días a cosecha de 60 a 90. Esto quiere decir que a partir de los 30 días que tuvimos en almácigo y trasplantamos, vamos a esperar de 60 a 90 días para empezar a cosechar la albahaca. Y la densidad de plantas por metro cuadrado quiere decir que en un metro cuadrado de nuestro terreno podemos estar cosechando, aquí dice, 400 plantas de zanahoria. Entonces, este dato nos va a ayudar a sacar el espacio que necesitamos para cultivar las plantitas que nosotros queremos. Entonces, pues aquí en esta primera tabla tenemos la zanahoria, albahaca, verdolaga, manzanilla, epazote, betabel, caléndula, perejil, apio, ajo, espinaca, lechuga y papa. Y también tenemos esta otra tabla de calabacita, cebolla, chícharo, chile serrano, cilantro, col, acelga, ejote, jitomate, pepino, rábano y tomate de cáscara. Entonces, como ven, pues son varias especies y ya si ustedes gustan agregar alguna más, pues es cosa de buscar la información, me pueden decir y yo las apoyo o también ustedes pueden ir buscando esos datos. Y bueno, ¿cómo vamos a armar un calendario de siembra? El primer paso es definir si nuestra producción va a ser únicamente de autoconsumo o si también queremos comercializar nuestras hortalizas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos sembrar para autoconsumo y venta, con estas tablitas que acabamos de ver, datos de cultivo del huerto, vamos a seleccionar las hortalizas que podemos sembrar en el mes de agosto. Entonces nos vamos a la tabla y vemos qué cultivos podemos sembrar todo el año y qué cultivos podemos sembrar de otoño a invierno y vamos eligiendo, ¿no? En este caso yo hice una lista de estos cultivos que consumimos aquí en casa, que son calabaza, cebolla, cilantro, acelga, ejote, rábano, zanahoria, albahaca, verdolaga, manzanilla, epazote, betabel, caléndula, perejil, apio, ajo, espinaca, lechuga, col y caléndula. Digamos, estos cultivos son los que nosotros consumimos en casa y que además se pueden sembrar ahorita en agosto.
Y luego posteriormente vamos a hacer una cuantificación de nuestro consumo familiar semanal de estas hortalizas y analizaremos también qué cantidad de hortalizas tenemos la capacidad de comercializar. Y luego, por último, podemos hacer nuestro calendario de siembra en dos tablas diferentes. Una para las hortalizas de siembra directa y otra para las hortalizas de semillero. Entonces vamos a ver. Aquí, esta tablita es nuestro calendario para las hortalizas de semillero. Aquí estamos tomando en cuenta los datos de las estaciones de la luna, de las fases de la luna. Hay mucha gente que, bueno, este es un conocimiento científico ya comprobado de que las fases de la luna sí influyen en el movimiento de las aguas en la Tierra. Entonces, en este caso, la luna ejerce un efecto gravitacional sobre la savia de las plantas, por lo que durante la luna nueva, que es cuando se recomienda sembrar, la savia se concentra en las raíces de las plantas y también en el suelo existe más disponibilidad de agua. Entonces, pues lo que he encontrado en la bibliografía es que se recomienda sembrar en luna nueva o luna creciente. Y en el mes de agosto, justo es el siguiente fin de semana, del 19 al 24 de agosto, podríamos estar sembrando. Entonces, bueno, las hortalizas de semillero, en este caso nosotras elegimos la cebolla, albahaca, manzanilla, perejil, apio, lechuga, col, calabaza, acelga, ejote y betabel. Por ejemplo, en este caso, la manzanilla, la calabaza y el ejote son cultivos que los podríamos hacer en siembra directa, pero bueno, en este caso los vamos a hacer en el semillero y pues ahí también es cosa de que ustedes vayan experimentando qué les va funcionando mejor. Entonces, primero vamos a hacer un semillero de los cultivos que tienen un tamaño de semilla pequeño y vamos a hacer un semillero aparte de los cultivos que tienen un tamaño de semilla grande. Y en este caso vamos a utilizar los semilleros de unicel que tienen 200 cavidades. Eso también es parte de los apoyos que se les va a dar a ustedes para que ahí ustedes puedan estar haciendo sus semilleros. Y bueno, aquí vamos a contemplar los días en almácigo que requieren cada una de estos cultivos. Aquí hicimos nuestro cálculo de consumo semanal por familia. En nuestra familia aquí, por ejemplo, consumimos 6 cebollas a la semana, una plantita de albahaca para los tés, una plantita de manzanilla, 3 plantas de perejil, una planta de apio. Entonces ahí van haciendo su cálculo y, por ejemplo, en el caso de la calabaza, aproximadamente una planta de calabaza te da 3 calabacitas en una semana. Entonces, por ejemplo, nosotras consumimos 6 calabazas, vamos a requerir 2 plantas a la semana. Y luego tenemos una planta de acelga, 1 kilo de ejote. Por ejemplo, aquí también el cálculo es que para obtener 1 kilo de ejote a la semana requerimos 5 plantitas. Y también consumimos 5 betabeles a la semana. Y bueno, aquí nosotras no tenemos tanto espacio para hacer un cultivo para comercialización, pero hipotéticamente si lo tuviéramos, vamos a decir que vamos a vender 5 kilogramos de cebolla, que aproximadamente son 6 cebollas por kilo. Entonces vamos a estar produciendo 30 cebollas a la semana, ¿no? Para comercialización. Y luego a la venta también vamos a tener 5 plantas de albahaca a la semana, 5 de manzanilla, 10 plantitas de perejil, 5 plantas de apio, 10 plantas de lechuga, 5 coles, 3 kilogramos de calabaza que vendrían siendo más o menos unas 10 calabazas por kilo. Entonces vamos a ocupar 5 plantas a la semana. Y luego de ejote, supongamos que quisiéramos vender 3 kilos de ejote a la semana, vamos a necesitar 15 plantas de ejote.
y de betabeles suponiendo que vendamos 30 betabeles, ¿no? Entonces, aquí en total vamos a ver el número de plantas para sembrar por semana, sumando nuestro consumo familiar, más aparte la cantidad que vamos a estar comercializando. Entonces, por ejemplo, en total, nosotras estaríamos produciendo 40 cebollas a la semana, 6 plantas de albahaca, 6 plantas de manzanilla y así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de calabaza, necesitaríamos estar produciendo 17 plantas eh, de calabaza y aquí estamos poniendo que esto sería cada 10 días en el caso de la calabaza y el ejote, ya que la planta de calabaza y del ejote, una vez que empieza a producir frutitos, podemos estar cosechando 10 días. Entonces aquí no estaríamos cambiando las plantas cada semana, sino cada 10 días. Y bueno, en todas las demás sería el intercambio semanal. Y aquí tenemos la parte de el calendario para las hortalizas de siembra directa. Aquí tenemos el cultivo de cilantro, rábano, zanahoria, verdolaga, epazote, caléndula, ajo, espinaca y papa. En el caso de la caléndula no sería tanto para comercializarla, en nuestro caso, sino más bien para tratar de atraer las plagas del huerto que pudieran estar atacando nuestro huerto. Entonces, también tenemos el tamaño de la semilla y el cultivo de asociación. Aquí marqué algunos cultivos que podríamos estar combinando, por ejemplo, con el cilantro. Podríamos combinar el rábano, la zanahoria, la caléndula, ajo, espinaca, betabel, cebolla y así con cada una de los cultivos. Y luego el consumo semanal por familia, pues nosotras sacamos el cálculo de que vamos a estar consumiendo 3 plantas de cilantro, 5 rábanos, 10 zanahorias. Y bueno, esto va cambiando dependiendo del consumo que tengamos cada una en nuestra familia. En el caso de la papa, por ejemplo, de una planta de papa podemos estar obteniendo hasta 1 kilo de papa. Entonces, si también queremos comercializarlo, supongamos 5 kilos de papa, vamos a estar produciendo 5 plantas, ¿no? De papa a la semana. Y bueno, ya hacemos la suma del número de plantas para sembrar por semana. Y bueno, por ejemplo, nosotras tendríamos 18 plantas de cilantro, 55 rábanos, 55 zanahorias, 20 plantas de verdolaga y bueno, así. Entonces, una vez que ya sacamos estos cálculos, vamos a cuantificar cuánto espacio necesito para sembrar esto que estoy planeando. Entonces, con la ayuda también de la tabla datos de cultivo del huerto, vamos a tomar el dato de la densidad de plantas por metro cuadrado y con esto vamos a calcular el espacio que vamos a requerir. Entonces, para calcularlo, vamos a tomar el número de plantas por semana que vamos a estar produciendo tanto para autoconsumo como para comercializar. Y eso lo vamos a dividir entre la densidad de plantas por metro cuadrado que viene en nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, en el caso del cilantro, pues nosotras queremos producir 18 plantas por semana. Y en nuestra tabla vemos que el cilantro tiene una densidad de 500 plantas por metro cuadrado. Entonces vamos a dividir 18 entre 500 y eso nos va a dar el espacio que requerimos para estar produciendo las 18 plantas de cilantro a la semana. Y al final hacemos la suma de todos esos datos. Y por ejemplo, en este caso, con este calendario que les mostré, estamos diciendo que requerimos 15 metros cuadrados para sostener digamos, esta siembra, pero esos 15 metros cuadrados serían por semana. Entonces, vamos a estar utilizando 15 metros a la semana y a la otra semana vamos a necesitar otros 15 metros cuadrados para tener una siembra escalonada y poder estar cosechando cada semana. Entonces, pues estas tablitas nos van a ayudar a sacar estos datos y pues
planificar mejor nuestra producción. Entonces, pues dependiendo del espacio que tenga cada una en sus terrenos, va a ir adaptando qué puede ir produciendo y escogiendo los cultivos que quieran, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren únicamente para autoconsumo, a lo mejor van a diversificar su siembra, van a sembrar diferentes cultivos, y les va a permitir un autoconsumo. Igual a lo mejor quieren, si no tienen tanto espacio, quieren producir, por ejemplo, manzanilla, ¿no? Tanto para consumo familiar como para comercializar, y la pueden combinar, no sé, con espinaca, por ejemplo, y ya ustedes van a sacar cuántas plantas tendrían ustedes la capacidad de espacio de estarlas produciendo. Entonces, pues espero que esta información les sea de ayuda. Y cuéntenme, por ejemplo, a ustedes qué les parece, si ustedes han hecho ya